Hoy vas a aprender cómo cambiar materiales de V-Ray a Corona Render. Vamos al grano, que es muy fácil. Entonces, para hacer esto vamos a ocupar esta escena que tengo aquí, en donde este bloque es un material de V-Ray y yo lo hice en el motor de render de Corona. Vamos allá para explicarles cómo lo hice. Dentro de nuestro 3D Max estaremos trabajando con una escena ya ambientada, simplemente para que vean qué es lo que pasa. En esta ocasión descargué un modelo de un café y unos postres, y donde lo descargué simplemente me fui a 3D Sky y descargué este elemento que aquí pueden ver en las especificaciones que es hecho en el motor de V-Ray cuando nosotros estaremos ocupando Corona. Aquí algo sumamente importante: tú tienes que tener instalado V-Ray en tu 3D Max aunque no lo estemos ocupando, simplemente para que el 3D Max reconozca las texturas de V-Ray y así poderlas pasar a Corona Render. Esto se hace muy simple. Yo aquí te voy a estar mostrando unas opciones para descargar V-Ray, tanto la versión de prueba, no importa si te caduca, o si tú ocupas este motor y lo quieres pagar, te dejo aquí los precios, en donde son diferentes planes, por mes, por año o de por vida. Entonces, ¿te casarías conmigo? Aquí vas a ocupar lo que más te convenga, básicamente. Una vez visto los precios de V-Ray, te recomiendo que te suscribas. Aquí en la parte de arriba te voy a estar dejando varios contenidos de tutoriales totalmente gratuitos para que estés aprendiendo a usar 3D Max y Corona Render. Así que suscríbete porque te va a gustar mucho este canal. Entonces, inicio un interactivo y nos va a quedar de esta manera: el clásico color en rojo llamado V-Ray Unsupported, en este caso Blend Material. Y aquí también nos sale esta opción, pues es una ventana de errores, de que este material no es soportable por el motor de Corona. Aquí va la solución en un solo clic en la gran mayoría de los casos. En esta ocasión yo estoy trabajando con Corona 7, en donde en la barra de herramientas tengo Open Corona Converter. Le voy a dar un clic únicamente y nos va a abrir esta ventanita que tiene muchos botones, pero simplemente yo le voy a dar en Convert. Si yo lo convierto, fíjense qué es lo que va a pasar. Una cosa muy importante, aclaración: aquí la carita feliz es que está trabajando el motor de render. Entonces yo les voy a recomendar que siempre lo tengan, su render interactivo, para que no se les crashee. En mi caso es una escena muy pequeña y ¿qué es lo peor que puede pasar si yo lo convierto? A ver, le doy clic y listo. Como pueden ver, no pasó nada, simplemente porque es una escena muy ligera. Y aquí nos dice Conversion Finish. Si tienes Corona anterior, Corona 6 o versiones más viejitas, no te va a aparecer esta ventana, simplemente te va a decir convertido y te va a salir tal cual. Ahora, aquí quiero tocar un punto muy importante, en donde Corona 7 aún tiene algunos problemas. Por ejemplo, pueden ver que el café, el líquido, se volvió agua. Todas las jarras, llénenlas con agua. Básicamente, cuando en el 3D Sky tenemos un objeto totalmente de color negro o casi café. Lo que puedo hacer aquí es simplemente seleccionar este objeto y con la librería de Corona yo lo puedo intercambiar por otro material. En este caso lo voy a desagrupar, desagrupo, y aquí me importa el agua, que serían estos dos elementos. Con mi tecla M abro mi editor de materiales, en donde simplemente con el gotero selecciono el material de la taza, por ejemplo. Y aquí podemos ver que son varios materiales. Igual, si ustedes no están ocupando con la 7, con el clic bastó, simplemente no van a tener este error. Este material va a salir tal cual como lo ven en la previa, pero aquí, bueno, tendríamos que hacerlo de cero. O una cosa más fácil, simplemente abro la librería de Corona, la opción más rápida. Y aquí yo tengo una carpeta, más bien una categoría de Basics. Y aquí tengo algunos líquidos. Por ejemplo, yo le puedo poner el líquido de chocolate, para hacer algo sumamente rápido y sencillo. Le doy clic aquí y lo intercambio por el base material, que sería este material. Otra cosa, tengo que hacer lo mismo con el material de al lado. Lo puedo copiar con Shift y se lo vuelvo a poner en base material. Una vez hecho esto, fíjense qué es lo que va a pasar. Yo le pongo un hide all, me regreso a mi cámara y aquí yo voy a iniciar un interactivo nuevamente. Vean cómo ya recuperamos la información perdida.
algo muy sencillo, algo muy fácil. Simplemente es un error muy común para los que están empezando y simplemente queremos hacer este video para ayudarles. Si te ayudó, si te sirvió, suscríbete porque seguiremos sacando más contenido y de igual manera coméntanos qué videos en un futuro te gustarían ver en este canal. Así que muchas gracias por ver, nos vemos en la siguiente.